Hola chicos, de nuevo. Ya les voy a compartir ahí pantalla. Y bueno, para efecto del sábado, recuerden que el sábado de 1 a 4 de la tarde es el examen teórico. Yo les voy a subir, obviamente, las instrucciones en la plataforma. Voy a crear un enlace Zoom para quien quiera conectarse, pues que podamos estar ahí. Mañana voy a probar este asunto de hacer como salas de reunión para que ustedes pudieran trabajar en grupos a partir de esas salas. Pero entonces mañana hago las pruebas y les confirmaría. Yo haría los grupos de trabajo conforme a los grupos que tengo para el proyecto. Si alguno de ustedes va a hacer el examen con un grupo diferente al que me registró para el proyecto, pues entonces sí necesito que entre hoy y mañana me avisen para crear los grupos correctos para el examen. Si hay gente que todavía no tiene grupo, pues entonces también que me digan cómo van a trabajar, si lo van a hacer individual o lo que sea. Porque les repito, necesito eso para no perder tiempo durante el examen haciendo los grupos, sino que la idea mía es que cuando ya ingresen al examen ya puedan trabajar ahí directamente. La ventaja que tendría trabajarlo en Zoom con estas salitas de trabajo es que yo podría como si fuera presencial, eso que se asoma uno donde están trabajando, cómo les va, cómo les ha ido, que me pueden hacer preguntas y que sigue manteniéndose dentro del mismo equipo de trabajo en vez de hacer las preguntas generales. Entonces esa es la idea, como les digo, mañana lo pruebo y dependiendo de cómo me vaya, si logro configurarlo bien o no, pues entonces ahí yo les mando ya un correo mañana, en la tarde-noche, con las instrucciones. Y les repito, el examen es de 1 a 4 de la tarde, tienen 3 horas para resolverlo. Yo les voy a mandar, perdón, en la plataforma más bien van a estar las instrucciones y un archivo Word, que es la plantilla donde ustedes tienen que escribir sus respuestas. Solo una persona del grupo tiene que mandarme el archivo. Y ahí en el archivo tienen que poner los nombres, ahí está la tabla de autoevaluación. Si no me llenan la tabla de autoevaluación, pues entonces asumo que todos trabajaron igual. Eso sí, después no se aceptan reclamos, ¿verdad? Si no me la llenan, después no pueden llegar a decir tal persona no hizo nada, sino que ahí lo tienen que evidenciar de alguna forma y si no, todos tienen la misma puntuación. ¿Alguna pregunta con respecto a lo del examen? ¿No? Bueno, si no es así. Profe, Ajá. ¿cuántas horas hay para hacer el examen? ¿Cuántas qué? Horas. 3 horas, de 1 a 4. Ok, ok. Profe, Ajá. yo quería una pregunta, pero sobre el examen de laboratorio. Ajá. En las prácticas que están en la plataforma, hay varias que incluyen hacer macros. En el examen no entran con No, macros, ¿verdad? eso es son prácticas muy viejas de cuando incluíamos grabación de macros en el primer examen. Ok, pero en este caso sería nada más lo de programar y todas las funciones y todo eso. Las funciones, sí. Lo que hemos visto de macros, absolutamente nada entra. Nada de eso. Ok, perfecto. Gracias. Okay. Vamos a ver. Estábamos acá, ya nos habían explicado que era ay, otra vez, el menú es un estorbándome. Vamos a ver. Habíamos hablado ya de spoofing y de sniffing. Eh, Creo que sí tenía pendiente explicarles la denegación de servicios. Déjenme corroborarlo. Sí. Denegación de servicio se refiere bueno, a veces los pongo así. Cuando nosotros tenemos aplicaciones web, sobre todo,
cualquier servicio que pueda ser consultado mediante Internet por clientes, proveedores o quien sea hacia la empresa, pues entonces se recibe una solicitud de un servicio que se procesa, se tramita, ¿verdad?, en todas las redes internas con los sistemas y aplicaciones para poder enviar una respuesta. Y entonces enviar la respuesta. Ahora, hay que comprender, ¿verdad?, que todo esto responde a las capacidades o las características que tienen los equipos de cómputo y que tenemos un límite para esa capacidad. Entonces, aunque sea muy amplia la capacidad, siempre tiene un límite. Un ataque de denegación de servicio lo que hace es que se empiezan a enviar tantas solicitudes de servicios, de información y demás al mismo tiempo que la capacidad de los equipos de la empresa, toda la infraestructura tecnológica, de repente colapsa, ya no es capaz de recibir más. Entonces, en el momento en el que colapsa, se cae y entonces deja de ofrecer servicios a los clientes, deja de operar. Por eso es que es un cibercrimen, porque entonces le impide a la empresa brindar servicios a clientes o proveedores a partir de esa cantidad de solicitudes que fueron recibidas. Esa es como la modalidad básica, ¿verdad? Cuando entonces de un solo lugar, por ejemplo, bueno, yo no lo voy a hacer, pero suponiendo que yo empiezo a mandarle, pero miles de solicitudes de servicio en el mismo momento a una empresa. El asunto es que hay otra modalidad que es la que se llama de enfoque distribuido. Lo que se hace cuando es enfoque distribuido es que, por ejemplo, ustedes llegan a algún lugar X y entonces se conectan a la red Wi-Fi, que acuérdense que estas redes no siempre son seguras. Ustedes no saben quién está detrás de esas redes tratando de leer sus datos y demás cosas. Y lo que sucede es que cuando se hacen conexiones a esas redes, hasta uno ni se da cuenta, probablemente uno no va a ser afectado, pero pueden instalarle algún tipo de software que cuando el atacante quiere hacer el ataque a la empresa que es la víctima, activa todos los dispositivos que se conectaron en algún momento a esa red y donde está trabajando ese software, y entonces de todos esos dispositivos se empiezan a enviar solicitudes de servicio a la empresa que es la víctima. Entonces se llama distribuido porque cuesta mucho identificar quién es ese atacante, porque los orígenes de los servicios vienen de diferentes dispositivos, de diferentes lugares. A final de cuentas, igual provocan el colapso de los equipos y nuevamente, pues la compañía se quedaría sin poder responder a las solicitudes de sus usuarios, clientes, proveedores o quien sea. Después tenemos la parte de robo de identidad, que el robo de identidad nos lo iba a explicar Maripaz. Maripaz está por acá. Sí, hola, profe. Hola, voy a dejar de compartir y a darte para que puedas compartir vos. Listo, ya podrías compartir. Si me quedo pegada, me avisa, profe. Es que como está lloviendo mucho, a veces se pega. Ok, tranquila, ya lo estamos viendo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Maripaz y les voy a hablar de robo de identidad. Bueno, como muchos ya saben, una de las consecuencias que trajo consigo la era digital es que hoy en día es aún más fácil obtener datos personales de las personas porque por toda la información personal que se maneja en la red y la cual construye la identidad digital. Esto da una gran capacidad y también da paso a que se den delitos graves como es el robo de identidad, y ocurre cuando el atacante utiliza tácticas y sistemas de fraude y engaño con el objetivo de obtener información personal de una persona para cometer delitos. Existen diferentes tipos y pueden ir desde sustracción de perfiles sociales, claves bancarias o números de las tarjetas de crédito, hasta asumir la identidad de una persona física, ya sea en público o en privado. Existen diferentes técnicas que utilizan para la usurpación de identidad, sin embargo, yo solo les voy a hablar de 3. La primera es ingeniería social, y esta se crea a partir de la tendencia de los seres humanos a actuar de manera predecible en ciertas situaciones. Entonces, los hackers se aprovechan de eso y
Bueno, tratan de manipular a la persona utilizando técnicas psicológicas y habilidades sociales para conseguir que revele información que le permita acceso a un sistema informático. Muchos de ellos se hacen pasar por funcionarios de entes bancarios para que la persona le dé detalles financieros o consiguen contraseñas haciéndose pasar por técnicos en sistemas. El segundo es phishing y este consiste en que el atacante trata de tentar a la persona enviándole correos electrónicos o mensajes de texto o mensajes por redes sociales y una vez que la persona pesca el anzuelo, se obtiene la información mediante enlaces fraudulentos como estos de aquí. Generalmente son de entes bancarias o de compañías de servicios y este tipo se vuelve más personal porque los atacantes utilizan servicios de los cuales usted ya es cliente o usuario, entonces esto ayuda como a eliminar sospechas de fraude y como a pasar desapercibido, por decirlo así. Y bueno, el último es gemelos malvados o farming y está relacionado al phishing y es considerado una de las amenazas más peligrosas de hoy en día. En esta, los ciberatacantes hackean el tráfico web, lo que les permite el robo de información confidencial. Esto pasa porque cuando un usuario busca en el navegador un sitio web, este se convierte en una dirección IP y de esto se encargan los servidores DNS. Entonces los atacantes se aprovechan de eso y lo hackean, ya sea instalando un virus en la computadora de la víctima que dirige el tráfico a un sitio web falso creado por ellos mismos o instalan un virus DNS en el servidor DNS del usuario para que éste visite sitios de la web falsos sin darse cuenta. Y bueno, se llama gemelos malvados porque los hackers crean páginas web que a grandes rasgos son muy parecidas a las originales, pero que en realidad son falsas. Y algunas maneras de protegerse de esto es verificando que los sitios web que visiten sean reales y que en la dirección de browser contenga la S de HTTPS y el candado que indica que la navegación es segura. Y bueno, ya para concluir, hoy en día la información es uno de los activos más valiosos para las empresas y por esto cada vez más intentan implementar controles de seguridad para proteger la información de sus usuarios. Sin embargo, siempre existen amenazas de las cuales hay que estar informado y alerta y para protegerse de alguna manera son teniendo mucho cuidado con lo que comparten en redes sociales, verificando que los archivos adjuntos sean legítimos y siempre contando con un antivirus en su dispositivo. Bueno, estas son mis referencias y gracias. Muchas gracias. Y sí, pues ese es el asunto ahí, ¿verdad? La idea de este tipo de ataques es precisamente eso, tratar de que bajo alguna técnica nosotros podamos facilitarle información que debe ser privada, contraseñas, todos los usuarios, ese tipo de cosas, a personas que están tratando de cometer un crimen en nombre nuestro. Por eso es que tenemos que ser sumamente cuidadosos y sumamente desconfiados con todos esos correos que nos llaman, que esto, que el otro, que aquí, que allá, porque la mayoría de ellos son engaños. ¿Alguien iba a decir algo, no? Sí, yo, profe, ¿para qué funcionan los VPNs específicamente? Porque sí he visto que como que la gente dice, para que no detecten tu información de las páginas web que visites, pon un VPN, una cosa así, ¿para qué sirve? Un VPN es una red virtual privada. Entonces, digamos, decimos que es virtual porque no necesariamente tenemos un servidor para hacer envíos de información por correo electrónico, por transferencia de archivos y demás, sino que hay una máquina virtual, como esos laboratorios que están usando, que en realidad es en alguna computadora, se genera toda la configuración como si fuera un servidor de redes, y entonces a partir de ahí mantiene privada tanto los IPs de las computadoras que están ligándose a ese servidor virtual, como propiamente la ubicación del servidor virtual, porque no es una máquina real, no tiene una ubicación física real. Entonces también el número que se le asigna es un número calculado a partir de ciertas formas, ¿verdad? De ciertos métodos que se tienen, pero no existe una ubicación física a la que se pueda acceder. Entonces, cuando alguien te trata de atacar por ahí, no va a encontrar la dirección IP de la computadora realmente, porque está dentro de toda esa red virtual que obviamente tiene que tener ciertos niveles de protección y más para que no vayan a entrar software que no es deseado, pero es más o menos a muy grandes rasgos lo que te genera una VPN.
Pero pues es como para empresas, ¿no? Muy grandes. Vieras Bueno, que lo puede usar cualquiera, pero uno puede generar una red virtual para la casa, por ejemplo, para la familia. Entonces vos puedes tener tu red virtual y entonces es un poco más seguro el acceso a donde sea que vayas a llegar a internet o lo que sea. Entonces también la puedes crear a nivel de la familia. Digamos, estas redes que eventualmente vos podés compartir la red con algunas personas en tu casa, con un password, con los datos del teléfono y eso te puede generar, si está bien configurado, un ambiente similar a una VPN. Claro, hay que configurarlo bien, ¿verdad? Melissa. profe, ¿cómo se hace eso en línea? Eso sí tendrías que ver los dispositivos que tenés, la cantidad de gente. Se requiere un poquito de preparación en el sentido de ver cuál es la configuración que los fabricantes te recomiendan cuando querés hacer las VPNs. Uno puede buscar, dependiendo del equipo, el teléfono, la tableta, lo que sea que tengas en línea, cómo hacer una VPN con este dispositivo y entonces ahí te van dando las indicaciones, porque cambia mucho de un dispositivo a otro. Ah, ok, Melissa. gracias. Para comentar al respecto, de hecho, digamos, con un VPN puede ser hasta tan pequeño como tenerlo en el celular de uno o en la compu. Digamos, no sería para algo de seguridad, pero mucha gente, digamos, si tiene Netflix y quiere el Netflix de Estados Unidos y tener disponibles las películas y así de ellos, usa un VPN para hacer parecer que está en Estados Unidos y no en Costa Rica. Sí, exacto. Entonces, ¿ves? Eso te garantiza que no te van a identificar, ¿verdad? Físicamente dónde vas a estar con las direcciones exactas de los equipos. Pero como les digo, eso varía mucho, ¿verdad? De un fabricante a otro, del tipo de dispositivo y demás. Si les interesa de veras, búsquenlo con el dispositivo de ustedes, cómo hacer una VPN con ese tipo de dispositivo. Y entonces ahí siguen los pasos y lo pueden hacer. Entonces puede ser en un ambiente tan grande, ¿verdad? Como una empresa, o como les digo, puede ser algo casi que hasta de uso personal. Vamos a ver, aquí voy a compartir pantalla esto. Aquí tenemos otro crimen que es este fraude del clic. El fraude del clic surge porque, bueno, cuando nosotros estamos navegando, eso que de repente salen ventanas emergentes, donde, no sé, nos ponen cartera de tales características y esas cosas, ¿verdad? Que uno vaya a hacer el clic porque le interesó el producto que están vendiendo y uno quiere ir a verlo, quiere ver los detalles y eventualmente hacer la compra. Entonces, la empresa que te publica el anuncio, obviamente paga, ¿verdad? Porque salgan esas ventanitas cuando los posibles clientes están navegando. Y entonces, por cada clic que un cliente potencial haga en esa ventana, la empresa que está vendiendo el producto tiene que pagar una cuota. Pues es algo sumamente bajo, pero dependiendo de la cantidad de clics, pues eventualmente ya es algo significativo que cuando hay como resultado alguna venta, pues por ahí entonces vale la pena. El fraude de clic lo que hace es que mediante software también se programa para que la tienda que está vendiendo el producto crea que está teniendo visitas de posibles clientes y entonces se le cobra, pero se le empieza a cobrar tanta cantidad de dinero porque es por cada visita que entonces empieza a incurrir en gastos muy fuertes que no van a llegar a ninguna compra porque no es ningún cliente potencial. Es un software que está, por decirlo así, haciéndole los clics a esa ventana. Entonces, por eso es que es un crimen, es un engaño que está haciendo incurrir a la otra empresa en pérdidas económicas. Gracias a, digamos, este tipo de cosas de fraude de clic, es que surgieron estos famosos captchas, ¿verdad? Donde ustedes tienen que poner cuáles son las imágenes que tienen un semáforo, en cuáles hay vehículos, en cuáles hay tal cosa y tal otra, ¿verdad? Porque eso una persona tiene que ir a verlo, tiene que marcarlo. O el famoso también que dice, no soy un robot, que uno tiene que hacer un check ahí y demás, pues eso lo que ayuda es a evitar este tipo de cosas como el fraude del clic. Después acá tenemos, bueno, la parte de ciberterrorismo, que ya digamos estamos hablando en otro nivel completamente diferente. Ya esto pues es auspiciado, patrocinado y demás por gobiernos, por empresas, por grupos políticos que tienen recursos, que tienen tiempo para
a partir de lo que ellos consideran que es justo, pues entonces ir a hacer ataques a otras personas, otras entidades, otras empresas y demás. Usualmente son resultado de guerras o disputas entre países, entre estados o, como les digo, grupos políticos muy grandes. Sí, Jorge. Profe, una pregunta. No recuerdo si ya se comentó, pero el tema que sale cuando uno está en internet sobre las cookies, algo así, ¿eso de qué es? Las cookies, lo que pasa es que hay buenas y hay malas, ¿verdad? Las cookies surgen como una necesidad de las empresas de garantizar que hay ciertas configuraciones en tu equipo para que vos puedas ver las páginas que ellos crearon, usualmente desde el punto de vista de mercadotecnia, de la forma en la que ellos quieren que se vea. Entonces, ellos tienen un sentido, ya ustedes lo verán cuando lleven, creo que llevan curso de mercadeo, ¿verdad? Me parece, algo así, de que tienen que estar dispuestos en tal forma, tales colores y tales tipos de letras para llamar la atención o para enviar un mensaje específico. Entonces las cookies surgen para eso, ¿verdad? Dependiendo de la configuración que vos tengas, no lo vas a ver de la misma forma. Entonces tratan de estandarizar eso. Sin embargo, pues igual que en todo, ¿verdad? Siempre hay quien se aprovecha y entonces cuando uno le da a aceptar las cookies, no solo acepta esas configuraciones para ver las imágenes como se quiere, sino que eventualmente descarga algún tipo de software que podría tener algún tipo de malware, ya sea un virus, un caballo de Troya, un gusano, un spyware o cualquier otra cosa así. Por eso es que hay que tener cuidado de verdad y no estar dándole a aceptar las cookies en todos los sitios que uno visita. Porque donde le das a aceptar y empieza a descargar esas cosas y a ejecutar ese software, no sabes exactamente qué es lo que está haciendo. Entonces, como todo, ¿verdad? Hay que tener cuidado, en algunos momentos los vas a ocupar. Es muy difícil saber exactamente cuáles son adecuados o buenos y cuáles son los que tendríamos que evitar, pero entonces es informarse. ¿Okay? Y esos son descarga automáticamente sin que uno se dé Cuando le cuenta das ni a nada. aceptar, Ajá. cuando le das a aceptar las cookies, pues entonces hace varias cosas y ese es el asunto, que no sabemos qué es todo lo que está haciendo. Ok, entiendo. Muchas gracias. ¿Ok? Bueno, acá, como les decía, este ciberterrorismo, bueno, ante todas estas situaciones, todos estos crímenes y todo este tipo de cosas relacionadas con la parte de redes y demás, muchas organizaciones internacionales han desarrollado y siguen desarrollando diferentes iniciativas para tratar de garantizar de que todos los países tienen una legislación adecuada para poder detectar y eventualmente juzgar y condenar a los ciberdelincuentes. Entonces, digamos, la OEA en el 2017, si no me equivoco, anduvo por toda Latinoamérica reuniéndose con entidades de gobierno, entidades relacionadas con el uso de la tecnología y demás, para establecer los requerimientos a nivel país y las necesidades a nivel país, el estado actual también a nivel país, de todos los aspectos relacionados con la ciberseguridad y poder entonces propiciar el diseño de planes operativos, de planes de seguridad, de políticas, de leyes y demás, para mejorar la parte de ciberseguridad en cada uno de los países y que estén casi todos pues en buenas condiciones. Digamos, aquí en Costa Rica se hizo, participamos varias organizaciones y se hicieron los resúmenes con la información que se recopiló y a partir de eso pues se generaron algunas leyes y se fundó, por ejemplo, la oficina del CICERT. El CICERT es una oficina que lo que hace es identificar ataques que puedan estarse haciendo a nivel país, a nivel de gobierno, obviamente, y entonces pues tratar de defender la información y demás. No funciona como uno desearía, pero por lo menos ya son pasos, ¿verdad?, que se van dando poco a poco y la idea es que en algún momento todos los países se vayan alineados bajo ese mismo esquema. Otro elemento que hay que considerar dentro de todo esto, ¿verdad?, no son solo los ciberataques que vienen del exterior. Dentro de toda la seguridad de la información tenemos que considerar los factores internos en nuestra empresa. La mayor vulnerabilidad que tenemos siempre va a ser la gente.
Creo que ya se los he mencionado. Nada ganamos con enseñarle a la gente a hacer contraseñas súper robustas y súper seguras si la apuntan y la ponen en un post-it en la pantalla de la computadora. Nada ganamos con tener login y contraseña si todos los usuarios del departamento usan el mismo usuario y la misma contraseña porque les da pereza estar cambiando. Nada ganamos con tener accesos súper estrictos con puertas y códigos clave y demás para llegar a ciertos lugares de la empresa, si resulta que la gente puede meter al tío y al primo y al abuelito y al todo mundo cuando le da la gana y no tiene que firmar quién está entrando. Entonces, hay que hacer programas de concientización en cuanto a lo que es la seguridad de la información para que todos los colaboradores entiendan por qué es importante y que lleguen a eso de que no es una necesidad de la empresa. Y lo otro, para que también se den cuenta cuando alguien quiere engatusarlos, engañarlos para facilitar información que debería ser privada, que debería ser confidencial. De manera que si tratan de hacernos un ataque de phishing, que si tratan de atacarnos mediante técnicas de ingeniería social, por ejemplo, que cada uno de los empleados diga, ojo, aquí hay un posible ataque. Entonces, no solo no voy a dar la información, sino que además voy a avisarle a los responsables de la seguridad que casi fui víctima de un ataque de esos. Porque en el momento en el que los encargados de la seguridad se dan cuenta de que hay un posible ataque, pues obviamente van a ir a reforzar, perdón, toda la protección que se está dando a los activos de información. Y por otro lado, bueno, lo que ya vimos, las vulnerabilidades del software, tener dentro de todas nuestras políticas todo lo que sea necesario para garantizar que se hacen las actualizaciones de software en forma oportuna. Sale una actualización y obviamente no vamos a interrumpir las operaciones para hacer actualizaciones de todos los sistemas, pero entonces es escoger momentos idóneos para hacer esas actualizaciones y que no sea que la última actualización la hicimos hace 2 años o algo así, sino que esté continuamente renovándose todos los parches, todos los sistemas, todas las versiones y demás. Adicionalmente... Profe, perdón, una ¿no? pregunta, no sé si va como con el tema, pero a mí a veces Google, cuando me abro alguna cuenta para cualquier cosa, me sugiere una contraseña segura y yo lo voy a aceptar. ¿Eso está como mal o peligroso? No sé. No, no es que esté peligroso. Bueno, es que hay que ver muchas cosas. Ellos generan y muchas aplicaciones te dicen cuál es una contraseña segura y tienen algunos algoritmos que son bastante complicados y demás, pero por un lado, ¿qué tan seguro tenés todo el ambiente por el que estás accediendo a esas aplicaciones? ¿Estás segura de que no hay nadie copiando esa contraseña? O yo no sé si será que yo soy demasiado desconfiada, pero yo digo, puede ser muy seguro, pero puede ser que alguien me la esté dando. Y si yo voy a usar esa contraseña para poner datos de mi tarjeta de crédito, por ejemplo, yo no sé quién tiene esa contraseña. Entonces, yo particularmente prefiero crear mis propias contraseñas, obviamente que sean seguras, pero mías. Entonces, yo usualmente no utilizo las que me generan todos estos, porque como les digo, pueden ser muy seguros, pero si ustedes no están pagando por un servicio que les genere contraseñas seguras, pues tampoco tienen seguridad de que sean tan seguras como ellos dicen, en el sentido de que pueden estar disponibles para terceras partes que no conocemos. Hay aplicaciones que obviamente ya tenés que pagar una cuota que tampoco es que es tan alta, pero entonces donde vos pagás ya te pueden generar tus propias contraseñas, vos pones algún valor numérico o textual o algo así, a partir del cual se generan tus contraseñas y eventualmente eso podría ser un poquito más seguro, pero como les digo, ahí vulnerabilidades siempre va a haber. Tenemos que escoger hacia dónde nos vamos a proteger más o menos. ¿Ok? Ok, gracias. Como les decía entonces, tenemos que establecer algunos controles en cuanto a la seguridad. Y los controles lo que buscan es evitar que suceda una situación, un evento que nos puede perjudicar. Entonces, todo control tiene que tener un objetivo muy claro, qué es lo que yo quiero evitar que suceda. Y dependiendo de eso que yo quiera evitar, pues entonces hay diferentes tipos de controles que yo puedo implementar dentro de mi empresa.
Dentro de los que están, digamos, controles de software, ¿verdad? Para ver el uso de los sistemas, ¿verdad? Eventualmente decir, mira, alguien trató de ingresar y no tenía acceso a esa parte del sistema, poder investigar, hacer diferentes cosas con respecto a ese uso del software. Algunos controles de hardware que lo que tratan es de garantizar que todas las instalaciones donde están todos los equipos, todo lo que es el hardware, pues estén bien protegidas, no solo en cuanto a accesos no autorizados, sino también condiciones ambientales, que no sea que si llovió muy fuerte se metió el agua y se mojó el servidor, sino que esté bien seguro en todos estos aspectos. Algunos controles de las operaciones. Las operaciones es todo lo que nosotros desde el departamento de TI hacemos para garantizar que la red está funcionando, que el correo electrónico recibe los mensajes, que envía los mensajes a tiempo, que los sistemas de información están disponibles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tratamos de supervisar todo eso, usualmente mediante controles automatizados, que lo que hacen es medir el desempeño de todos los equipos y de todas las aplicaciones y nos van informando, ¿verdad? Para que nosotros tengamos control de cómo se están comportando y si nos damos cuenta de que hay algo que está funcionando mal, podamos ir a solventarlo. Controles de seguridad de los datos, ya para efecto de saber quiénes pueden acceder exactamente a cuáles datos, sea desde sistemas de información o sea directamente haciendo consultas a la base de datos, pues que los mantengamos siempre protegidos. Por aquí podríamos incluir algunos elementos para saber quiénes generan qué reportes, por qué los están generando, si se van a mandar informes o algo fuera de la red corporativa, saber si la persona que estaba enviando eso tenía el derecho de hacerlo. Porque, digamos, si tenemos a un cajero, por decir algo, de un supermercado, pues entonces sería algo muy raro que el cajero esté enviando los reportes de la planilla fuera de la red corporativa, ¿no? Entonces, la idea de todos estos controles es tener cierta seguridad de que se está gestionando bien la información. Hay controles de implementación que están más enfocados cuando en una empresa desarrollamos software, pues entonces a verificar que todo el ciclo de desarrollo de software cumple con buenas prácticas internacionales. Hay diversas metodologías, entonces la empresa lo que tiene que hacer es decir, yo me voy por esta metodología y entonces la parte de implementación es una auditoría de todo el proceso de desarrollo, que a final de cuentas lo que quiere es garantizar que el producto que se está desarrollando cumple con todos los niveles de calidad a partir de la metodología escogida por la empresa. Y tenemos controles administrativos, que es cuando hacemos una verificación de que existen políticas, directrices, procedimientos, guías, instructivos y demás, que todos están relacionados, que tienen coherencia entre sí y lo principal, que son comunicados, la gente los conoce y la gente los respeta. Dentro de propiamente los sistemas de información tenemos estos tres tipos de controles. Los de entrada son como las validaciones que hemos hecho en Excel. Es decir, para este valor los tipos de datos válidos son estos. Es verificar si un dato, si yo estoy solicitando una fecha, que la información que el usuario me está poniendo realmente coincide con una fecha, que no me está poniendo un hola mundo, por ejemplo, como lo estábamos haciendo ahora en Excel, sino que todos esos datos son válidos. Porque hay que recordar que si los datos de entrada vienen incorrectos, pues entonces, aunque el procesamiento sea el adecuado, los datos de salida van a ser incorrectos. Tenemos los controles de procesamiento, que básicamente es ir a analizar los algoritmos, los cálculos, las operaciones que se hacen para transformar los datos de entrada y verificar que cumple con todos los procedimientos que se habían establecido por el negocio. Y los controles de salida, ya los reportes, los valores del procesamiento y demás, ir a verificar no solo que estén bien calculados, porque eso es un poquito más de procesamiento, sino que son distribuidos adecuadamente, que están disponibles a tiempo y demás. Adicionalmente, esto lo vamos a ver un poquito más cuando entremos al tema de riesgos, pero parte de lo que es seguridad de la información implica que yo tengo que lograr identificar esos riesgos que tengo por el uso de la tecnología. Y la identificación de los riesgos, perdón, se basa en lo que les había dicho hace un tiempito, ¿verdad? Que empezamos por hacer un análisis de toda la información del negocio y que nosotros tenemos que categorizarla. La información es crítica, es sensible, es privada, es pública o demás. A partir de esa información,
nosotros vamos a hacer un análisis de los procesos que manipulan, gestionan o procesan ese tipo de información, porque se van a convertir en los procesos que sean críticos, confidenciales, etcétera, etcétera. Así que tenemos los procesos, habíamos hablado de que entonces vamos a asociar algunos activos de información, servidores, redes, computadoras, aplicaciones y demás, que también van a ser críticos a partir de esa información y esos procesos que están gestionando. Y entonces, cuando ya tenemos esta parte de los activos, podemos asignarles un valor, dependiendo de qué tan imprescindibles sean para las operaciones de la empresa. A partir del establecimiento de ese valor de los activos de información, es que nosotros vamos a ir a hacer un análisis de los puntos de vulnerabilidad, todas las vulnerabilidades que encontremos, dependiendo de la categoría del activo, vamos a tomar la decisión sobre cómo vamos a protegerlo. Y para eso tenemos que hacer un análisis de los eventos, ¿verdad?, que puedan ocurrir, todos esos riesgos en los que a los que me estoy sometiendo desde el momento en el que adopto esa tecnología, para decir cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los eventos o de los riesgos y cuál es el impacto que va a tener en la empresa. A partir de la frecuencia y del impacto, yo establezco una tabla, después la vamos a ver, que se llama una matriz de calor, donde yo ubico en esa matriz el resultado de la probabilidad y del impacto. Eso me da una valoración para el riesgo y dependiendo de esa valoración, yo tendría que escoger cuál es el plan de acción que voy a seguir. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, si encontré un riesgo que es crítico para el negocio, poner todas las operaciones en nivel crítico, pues entonces yo puedo decir todo lo que sea crítico, en cuestión de 3 meses tengo que haber implementado algunas acciones que después veré cuáles son para cambiarlo de crítico a moderado. Todos los riesgos que sean moderados, voy a darles un poquito más de tiempo. En 6 meses tengo que haber implementado algún plan de acción para cambiarlo de moderado a bajo. Y cuando tengo riesgos bajos, lo que voy a hacer es monitorear nada más. Voy a verificar que se mantengan en el mismo nivel, que no aumente ni la frecuencia ni el impacto, solo para controlarlo. Entonces, por ahí, eso como les digo, lo vamos a ver con más detalle después, todo lo que son riesgos. Tenemos que establecer también las políticas de seguridad de la empresa, que ya hemos hablado, que me van a decir cuáles son los comportamientos que nosotros esperamos que tengan nuestros empleados con respecto al uso de la tecnología, pero que también deberían aclarar exactamente cuáles son los comportamientos prohibitivos dentro de mi empresa con respecto al uso de la tecnología. Entonces, por ahí vamos a hablar de que existe la política de uso aceptable, donde dice, bueno, todos los recursos informáticos que tenemos aquí en la empresa, usted los puede utilizar para esto, lo otro, aquí, y allá, y allá, y acá. Pero no puede utilizarlo, por ejemplo, para jugar videojuegos. Eventualmente puede estar conectado para escuchar música, pero no puede ver videos. Ese tipo de cosas, todo eso debería estar muy claramente definido. Y es importante definirlo bien para que todos los empleados sepan exactamente para qué se va a usar. Porque imagínense, perdón, si tenemos una empresa con 750 empleados, por decir algo, y todos están descargando videos en un momento dado, imagínense la carga, ¿verdad?, de trabajo que tiene la red en un momento dado, y nada de eso es productivo, porque nada de eso es para generar ingresos al negocio. Entonces, por ahí tienen que establecerse no solo por la parte de la distracción de los empleados, sino también por ver las capacidades que tiene nuestra infraestructura tecnológica. Y obviamente también tiene que estar muy claro cómo vamos a hacer la administración de la identidad. Es decir, garantizar que todos los usuarios que están tratando de acceder a las redes corporativas realmente tienen los derechos para acceder a los diferentes lugares de la red, a los diferentes sistemas, a las diferentes bases de datos. Adicionalmente a esto, pues entonces hay que prepararse porque por más que nosotros tratemos de controlar los riesgos, de proteger los activos y de estar pendientes, siempre puede ser que nos suceda un desastre. Desastre podemos hablar de algo natural, como les digo, una inundación, un huracán, un terremoto, cualquier cosa de esas puede provocar un desastre. Si se cayó el edificio donde estaba el centro de procesamiento principal de la empresa, nos quedamos sin la red principal. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Pueden ser desastres ocurridos porque hay problemas con nuestros proveedores de servicio.
Entonces, digamos, no sé, se cayeron los postes que llevaban la electricidad y entonces tenemos 2 días sin electricidad. 2 días sin electricidad significa que ya tal vez yo tenía una UPS que obviamente ya se quedó sin batería. Entonces, por ahí, ese es otro desastre. ¿Sí, Melissa? ¿Sí, Melissa? Profe, yo tengo una pregunta sobre la diapositiva pasada, la de política de seguridad. En eso, digamos, solo tiene que ver como el comportamiento de los empleados o también como otras acciones a tomar. Todo lo que nosotros queramos contemplar. Yo puedo decir, digamos, los usuarios tienen que cambiar la contraseña cada 2 días o cada 3 meses. O podemos decir, cada uno de los empleados puede usar su propio dispositivo acá, siempre que cumpla con estas características, no puede instalar software adicional que nosotros le instalamos. No pueden dejar las contraseñas visibles en ningún lugar del escritorio y demás. Cada uno tiene que usar única y exclusivamente su usuario y contraseña. Los equipos de la empresa solo pueden ser utilizados para los sistemas de información, las operaciones y demás, no se pueden utilizar para ver películas. Todo ese tipo de cosas debería estar ahí establecido. Ahora, por eso les digo, hay políticas que son a nivel más general, que es lo que da el gobierno corporativo, el gobierno de tecnología, donde establece conceptos más amplios, ¿verdad? Entonces podría decir en la política que cada uno de los empleados tiene que regirse con los procedimientos de seguridad de la empresa. Y entonces hay otro documento con los procedimientos o las directrices donde se dice, no sé, que cada vez que vayas a ingresar al centro de cómputo tenés que firmar. Y cada uno de esos detalles. Eso depende de qué tan grande sea la empresa y qué tantos documentos tengan relacionados. Pero la idea es que sí quede muy, muy claro todo eso que se puede hacer y qué no se puede hacer. Ok, gracias. Bueno, entonces les decía, en el momento en el que sucede el desastre, bueno, que les decía puede ser ambiental, puede ser por fallas de un proveedor o puede ser por un ciberataque también. Entonces tengo que estar preparado para cada uno de los diferentes escenarios, tengo que hacer análisis para ver todos esos posibles escenarios y decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer cuando yo no tenga la capacidad de brindar servicios por una caída de los sistemas? Entonces, por ahí tengo que ser capaz, nuevamente con lo que les dije antes, de reconocer los procesos que son críticos para el negocio. Porque inicialmente, desde el momento en el que yo declaro que estoy en una situación de desastre, tiene que activarse el protocolo del plan de recuperación ante desastres. Y es decir, ok, si tengo 5 procesos que son críticos para el negocio, toda la infraestructura tecnológica que soporta esos 5 procesos es lo primero que yo tengo que levantar. Entonces, el departamento de TI tiene que correr para levantar esos activos de información, los que están relacionados con esos 5 procesos. Eso es lo que trata de hacer el plan de recuperación ante desastres. Elementos clave ahí, por ejemplo, que en algún lugar, en alguna política, se diga cuándo se considera que una situación es un desastre y quién es el responsable de decir, oigan, estamos en situación de desastre. Porque mientras no se esté claro que ese es un desastre, no vamos a empezar a ejecutar el plan. Por otro lado, que el plan de recuperación ante desastres incluya todos los activos de información, incluya a todas las personas responsables y es decir, fulano de tal tiene que hacer tal cosa, con nombre y apellidos. Ahí no pueden ser puestos porque cuando hablamos de puestos y decimos analistas de sistemas, ¿cuántos analistas hay? 7. ¿Y cuál de los 7 tiene que hacerlo? Todos van a decir, no, yo no, le toca a usted. Y no. En el momento del desastre no podemos permitir eso. Entonces habría que decir, Alejandra Selva Mora le toca hacer esto. A Perico de los Palotes le toca hacer esto otro. Y tiene que estar esa lista claramente identificada en todas las instancias que sea necesario para que todo el mundo tenga muy claro qué es lo que tiene que hacer. Y lo otro que también es súper importante y que es donde la mayoría de las empresas fallan, es que sí tienen el plan de recuperación ante desastres, sí contempla diversos escenarios, sí tienen los responsables, pero nunca los han probado.
Entonces, si nunca los prueban, entonces digamos que teníamos el respaldo en cintas y ya es el momento del desastre y hay que levantar las bases de datos desde las cintas magnéticas y llegan y, ups, las cintas tienen moho. Ups, se cambió el lector de cintas y entonces ya no lee las cintas en las que tenemos los respaldos. Ese tipo de cosas pasan y más frecuentemente de lo que uno espera. Entonces, es importante también verificar que se hacen pruebas mínimo cada 6 meses de un desastre, que todo mundo está consciente de lo que tiene que hacer y que todos los activos que se tienen relacionados con la información funcionan de la manera esperada. A partir del punto en el que el departamento de TI logra levantar la infraestructura crítica, entonces comienza a ejecutarse el plan de continuidad del negocio. El plan de continuidad ya es, gracias a la infraestructura tecnológica, poder empezar a dar los servicios críticos de parte ya de todo el negocio. Igual que en el plan de recuperación ante desastres, todos los involucrados tienen que estar con nombre y apellido y claramente establecido qué tienen que hacer, pero ya el plan de continuidad es más enfocado en el negocio que solo en la parte de tecnología. ¿Cómo protejo mis recursos? Bueno, hay diferentes formas, ¿verdad? El primer método, ¿verdad? La parte de autenticación, que para la parte de autenticación nos va a hablar Winnie. Winnie, ¿estás por acá? Winnie, te veo, pero no te oigo. ¿Estás con el micrófono en silencio? Ok, bueno. Winnie, ¿me oyes? No. Entonces sigamos nosotros por acá. Ay, se me hizo esto. Ok, entonces la parte de autenticación. Estos son las formas más comunes, ¿verdad? Contraseñas. Tenemos un usuario, tenemos un password, que es el que cada una de las personas tiene que tener, saber y no compartir con nadie. Las contraseñas, la recomendación es que cada una de las personas las genere, que no se les olviden, porque cuando son contraseñas que usualmente uno no genera, pues se le tiende a olvidar a uno la relación que existe entre cada uno de los caracteres y entonces uno tiende a apuntarlo y siempre que lo apunta, pues ya es una vulnerabilidad. Pero en fin, hay diferentes formas de establecer las contraseñas. Entre más caracteres tenga la contraseña, pues más robusta es, más difícil de que alguien la pueda sabotear. Tenemos los tokens, que son dispositivos que están conectados con un servidor y que entonces en el momento específico en el que se van a utilizar se genera un código en el servidor que es el que es establecido dentro del token. En ese punto entonces nosotros ponemos usualmente un usuario, una contraseña y además el número del token y con ese número de token es que se hace la validación en el servidor y a partir de eso se da acceso. Winnie, ¿ya estás ahí? Winnie. Sí, profe, perdón, es que ahorita como que se me fue el internet. ¿Me escucha? Cortado, ¿vas a presentar? Sí, profe, es que ahorita como que se me fue Ok. el internet. Te estamos esperando. ¿Ya me escuchan? Sí te escuchamos, pero no vemos nada. Ok, es que ahorita como que se me fue el internet, entonces. Ya está cargando, listo. Ok. Bueno, yo soy Winnie y les voy a explicar un poco sobre la autenticación. Bueno, primero que todo, ¿qué es? Entonces, según Mengers, la autenticación se puede definir como la forma de mostrar en el mundo online que uno es quien dice ser. Entonces, básicamente es como la forma de verificar la identidad de los usuarios de las diferentes aplicaciones. Y digamos, para autentificarse, los usuarios de las aplicaciones usualmente
brindan por lo menos 2 elementos. Uno de estos es su identificación, que permite la definición, y también un elemento que permite garantizar la autenticación. Entonces, a la parte encargada de identificar se le llama verificador y a la parte que es identificada se le llama probador. Y bueno, existen varios tipos de autenticación, que son las contraseñas, los tokens, las tarjetas inteligentes, la autenticación biométrica y la autenticación de 2 factores. Y les voy a explicar cómo funciona cada uno. Y bueno, el método de la contraseña se caracteriza por ser el más común y el más sencillo. Y como lo menciona su nombre, este consiste básicamente en que el servidor y el usuario conocen una misma contraseña que fue registrada anteriormente en el servidor, y esa es la que se usa para que el usuario pueda tener acceso a las diferentes aplicaciones. Y el protocolo que sigue este sistema es que el usuario envía la contraseña al servidor y este le indica si está correcto o incorrecto. Y bueno, como lo mencionaba la profe, una de las desventajas de este método es que la seguridad depende de qué tan compleja sea la contraseña, por lo que en algunas ocasiones se pueden ver como más expuestos a los ataques online. Luego está el método de autenticación por tokens, que este se basa en que el usuario, digamos, ingresa a una aplicación con un usuario y contraseña y luego recibe un token del servidor. Entonces el token es como una cadena encriptada y, digamos, en caso de que el usuario quiera volver a ingresar a la aplicación, nada más utiliza ese token para comprobar que ya pasó por el proceso de autenticación. Y el servidor de este token lo desencripta y de esta manera comprueba que efectivamente es el usuario el que está ingresando. Después están las tarjetas inteligentes, que estas se basan en el uso de una tarjeta que tiene características físicas similares a las de una tarjeta de crédito, que tienen un chip informático que es resistente a la adulteración y que además tiene funciones criptográficas. Y esta tarjeta es capaz de almacenar información de una manera segura y también de procesarla. Y bueno, esta es usada por grandes empresas para dar acceso a los usuarios a las redes informáticas. Bueno, está la autenticación biométrica, que es una forma para validar la identidad de los usuarios, que utiliza los aspectos corporales. Entonces, digamos, algunos de estos son la huella dactilar, la voz, la retina, y también existen otros. Y bueno, este sistema tiene una variedad de ventajas, como por ejemplo que no se necesita recordar con una contraseña, también que es fácil de usar, que es accesible para todos y que es de alta seguridad, ya que utiliza elementos únicos de los usuarios. Y por último está la autenticación de 2 factores, que es un método que utiliza una combinación de 2 métodos de los que ya fueron mencionados. Y digamos, algunos ejemplos de estos pueden ser la combinación de la tarjeta inteligente con una contraseña o la autenticación biométrica y una contraseña. Y digamos, esta clase de autenticación se utiliza con el propósito de aumentar aún más la seguridad y que los usuarios sean menos expuestos a los ataques. Y eso sería. Ahí están las referencias. Ok. Ahí saben que es un dato que a mí siempre me hace mucha gracia, que la parte de la autenticación biométrica es súper segura, ¿verdad? Porque pues son tus características físicas, ¿verdad? Que no te pueden copiar, ¿verdad? Bueno, a menos que en las películas como ponen que le sacan el ojo a la persona y que ya con eso lo ponen, pero digamos que ya es un poquito exagerado. Pero lo que sí me hace gracia es que una de las más seguras es la de la retina. Y se ha comprobado que a la gente le da muchísimo miedo utilizar esa. ¿Por qué? Porque se siente feo, ¿verdad? Cuando la máquina se pone cerca del ojo para hacer toda la lectura de las características de la retina y entonces a la gente no le gusta. No es una práctica como muy, muy bien aceptada en una empresa que se utilice ese tipo de autenticación. A la gente no le gusta. Entonces,
Y son consideraciones que hay que tener porque se invierte mucho en ese tipo de tecnologías y si la gente les tiene miedo o algo así, pues es feo tener a la gente trabajando en condiciones en las que están a disgusto. Entonces, por ahí es un dato curioso que por ahí me había encontrado. Profe, Ajá. bueno, bajo esa misma línea, digamos, a mí, bueno, tengo una historia curiosa que mi hermano, o sea, yo tengo un teléfono que tiene para abrirse el reconocimiento facial. Ajá. Y bueno, en realidad yo nunca he pensado que es como tan, y a uno le avisa que no es tan exacto y toda la cosa, pero es divertido porque mi hermano, que es 4 años menor que yo, puede agarrar el teléfono y desbloquearlo porque se parece bastante a mí. Sí, Entonces, ya he oído a varias gente que dicen eso, ¿verdad? Hasta de mamás con hijos, ¿verdad? O que ni siquiera tienen el mismo sexo y todo, y que sí les reconoce porque tienen cierto parecido, y entonces, sí, como les digo, ¿verdad? No hay absolutamente nada que sea completamente infalible, pero bueno, creo que se los había mencionado, la idea es ponérsela más difícil a la gente que quiere llegar a esa información, que quiere llegar a tener acceso a esos datos y demás. Pero de ahí, nada es infalible, de alguna u otra forma siempre se va a lograr. Y también hay que pensar que los delincuentes, los ciberdelincuentes, no sé si se los había mencionado a ustedes, pero tienen todo el tiempo del mundo. Nosotros estamos gestionando las operaciones, administrando las operaciones, haciendo todas las políticas de seguridad, viendo todos los incidentes, resolviendo problemas, verificando si hay ataques, haciendo las configuraciones, haciendo las actualizaciones, los parches y demás. Nosotros estamos full de trabajo. Los delincuentes, ¿qué están haciendo? Voy a ver si este ataque funciona. ¿Funcionó? Bien. ¿No funcionó? Voy a probar otro. ¿Y qué? Tengo todo el tiempo del mundo. Entonces, como les digo, la idea de todo esto es ponérselas un poquito más difícil. Sí estar conscientes y estar atentos, ¿verdad? Pero realmente no hay ninguna tecnología que sea infalible porque desde el momento en el que la tecnología es inventada por una persona, pues va a haber alguna forma en que otra persona logre tratar de solventar toda esa seguridad, de brincar toda esa seguridad y poder llegar a donde quiera. Todo depende de qué tan interesados estén en esa información. Ok, en lo que es prevención y detección, ¿verdad? Aquí tenemos algunos elementos que son como los más utilizados. Los firewalls son como una combinación, ¿verdad? Parte es un servidor, un equipo de cómputo, y parte es una configuración y una programación en software, que lo que hacen es tratar de controlar todo el flujo de información desde fuera de la empresa hasta el acceso dentro de la red corporativa. Básicamente, a un modo muy grosso, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Digamos, si yo estoy en un condominio, vivo en un condominio. Entonces, lo que hace el firewall es que es como el guarda que hay en la entrada, pero que funciona en esta modalidad. Viene un mensajero y el mensajero dice, yo traigo un paquete para Alejandra Selva. Entonces, el guarda me llama a mí y me dice, doña Alejandra, tenemos un paquete para usted que viene de tal lugar. Entonces, yo le digo, sí, está bien, yo estoy esperando ese paquete, pero el firewall no es como el guarda que deja entrar al mensajero, sino que lo que hace es que es como que el mensajero entonces le da el paquete al guarda y el guarda es quien me lo trae a mí, a mi casa. El mensajero nunca va a entrar. Yo entonces tomo el paquete, lo reviso, eventualmente si tengo una respuesta, yo se la doy al guarda y el guarda entonces va a la puerta de entrada y se la da al mensajero. Pero nunca hubo un acceso directo entre el mensajero y yo, sino que siempre estuvo el guarda ahí de por medio y el mensajero nunca logró entrar al condominio, que sería pues para nosotros la red corporativa. Esa es la idea, la forma en la que se trata de trabajar un firewall. Hay diferentes tipos de firewalls, ¿verdad? Ya si se pueden investigar, hay bastantes, ¿verdad? De aplicaciones, de redes, de un montón de cosas diferentes, que digamos para efectos nuestros no es tan imprescindible que lo conozcan, pero eso es lo que tratan de hacer, controlar qué es todo lo que pasa dentro de la red y entonces también puedo controlar qué es lo que sale. Entonces yo puedo configurarlo para decir, ok, la información relacionada con tal proyecto no puede salir de la empresa. Entonces, si yo lo configuro,
en el momento en el que yo quiero mandar un mensaje con esa información para afuera, aunque sea para mi cuenta de correo externa, el firewall me va a decir, ojo, esa información no puede salir, está protegida. Entonces tendría que tener una autorización previa para cambiar esa configuración del equipo y entonces poder enviar esa información fuera del entorno empresarial. ¿Sí, Winnie? Winnie, ajá. Creo que quería, bueno, hacer un comentario de que, de hecho, digamos, el gobierno de China tiene un firewall, digamos, como para controlar y todo lo que hace la gente y así. Y de hecho, digamos, en China no se puede usar como YouTube ni Facebook ni nada de esas aplicaciones. Sí, tengo Entonces, de entendido hecho, que, por digamos, si uno ejemplo, va a China en y China quiere no se usar puede esas usar WhatsApp, aplicaciones, ¿verdad? ajá, exacto. Es que Entonces, tienen su propia digamos, para poder aplicación. usar, sí, entonces hay que descargar un VPN, digamos, para poder usar todo eso. Entonces, ven, como les digo, eso sirve mucho para controlar. Ahora, como cualquier cosa, cualquier herramienta, cualquier software y cualquier todo, ¿verdad? Puede ser que haya abusos de parte de quien configura o no, ¿verdad? Dependiendo de cómo se vea, pero a final de cuentas lo que hace es controlar ese flujo, ese tránsito de información entre la parte interna de la empresa y la parte externa de la empresa. Eso es lo que trata de hacer. Después tenemos sistemas de detección de intrusos, que lo que hacen es detectar un intento de acceso no autorizado. Entonces es tener todo configurado para que donde alguien trata de acceder a una parte de la información que no tiene autorizada, generan como la alarma. Y entonces le llega un mensaje a los responsables de la seguridad donde dice, mire, aquí tenemos un intento de acceso a este tipo de información de parte de tal usuario o de tal dirección o de tal cosa. Ahí eventualmente los encargados ya le darán seguimiento. Todo esto son procedimientos muy bien establecidos, donde también hay que dejar evidencias de que se registró, de que se hizo el análisis y cuál fue la decisión que se tomó y demás. Pero entonces, a partir de eso, nosotros podríamos decir, ah, no, bueno, sí, eso no es un ataque, sino que se nos olvidó darle el acceso a esta persona. O es una persona nueva en la empresa y el jefe no nos había dicho que tenía que ingresar a eso, pero entonces ya se actualiza todo y ya se puede determinar si fue o no fue un intento de ataque, ¿verdad? Y pues se pueden hacer todos los ajustes en la configuración necesarios. También aquí no lo puse, ¿verdad? Pero también se están usando mucho los sistemas para prevención de intrusos. Entonces, con los de prevención, también se trata de establecer desde antes de la solicitud de acceso directo a la información, detectar por diferentes patrones de comportamientos, de históricos de ataques, de los históricos de las transacciones en la empresa y demás, diferentes cosas que podrían ser ataques. Entonces, antes siquiera de que se haga la solicitud, ya se da la alarma para que se le dé un seguimiento y entonces es como un poquito más amplio, ¿verdad? Se hacen proyecciones y eventualmente se generan nuevos patrones de comportamiento. Después los antivirus y los anti-spyware, que bueno, eso se compran, hay que tener buenas versiones adecuadas para los equipos que tenemos nosotros y pues verificar que se hacen todas las actualizaciones en cada uno de los equipos en cada momento. Usualmente a nivel corporativo lo que se hace es que se compran las licencias y mediante una herramienta automatizada se actualizan en forma automática, valga la redundancia, para que no sea que uno tiene que ir a cada una de las computadoras a hacer la actualización, sino que, no sé, los domingos a las 2 de la mañana se activan, se actualizan y listo. Y eventualmente, pues hay métodos cuando hay algo que urge, algún parche que al parecer cubre alguna vulnerabilidad grave, pues que se puedan programar en otro momento para que no pasen tantos días sin haber hecho las actualizaciones. Y después tenemos los sistemas de administración unificada de amenazas, que, bueno, más bien se los digo así. Yo puedo comprar varios firewalls, ¿verdad? No necesariamente solo uno en la empresa, sino que puedo tener uno en la pura entrada, de acceso a Internet, puedo tener uno para ciertos departamentos, otro para ciertos procesos que son más críticos y así. Entonces, yo puedo tener uno, puedo tener varios. Igual puedo tener sistemas de detección de intrusos, antivirus y puedo tener un montón de cosas. Pero entonces, la gente del departamento de TI tiene que ir a configurar el firewall, tiene que ir a configurar el otro firewall, tiene que ir a ver lo que dice el sistema de detección de intrusos, tiene que hacer un montón de trabajo en todo esto. El sistema de administración unificada lo que trata de hacer es integrar toda la administración de
todos esos componentes en un solo sistema. Entonces, a uno le facilita porque uno establece, digamos, todas las configuraciones, todos los parámetros, todas las cosas desde un único sistema y eso va a ir a hacer todos los ajustes en todos los equipos y todo el software que esté relacionado, que esté integrado. Obviamente, esto tiene un costo y el costo es alto, ¿verdad? Por eso es que no todas las empresas lo tienen, pero como les digo, ya es una forma de facilitar los controles porque no es que hice la actualización en 4 de los firewalls y se me olvidó el otro, sino que automáticamente se manejan las configuraciones. Adicionalmente a esto, tenemos la parte del cifrado de datos. Esa maquinita que tienen ahí es la famosa Enigma, ¿verdad? Que era la que utilizaban los nazis en la Segunda Guerra Mundial para mandar mensajes encriptados a todas las tropas y que les costó un mundo a los aliados poder encontrar una forma de descifrar los datos para evitar, prevenir y poder detener los ataques que iban a hacer. El cifrado, pues, es una técnica súper antigua, pero requete antiquísima, que básicamente lo que quiere es que si yo envío un mensaje a un destinatario específico, cualquier persona que logre interceptar el mensaje que no lo pueda leer. Eso es todo. Antes se hacía con códigos, con dibujos, con cambios de letras o lo demás. Se hacen cosas parecidas, pero ya desde el punto de vista computacional podemos cambiar entonces bits y bytes y un montón de cosas adicionales. A final de cuentas, nuevamente, lo que queremos es que si alguien me roba el mensaje, alguien lo secuestra o lo ve, pues que no pueda igual descifrar cuál es su contenido. ¿Sí, Glenn? Profe, ¿cómo funciona el cifrado de WhatsApp? El de WhatsApp, ay, no sé cuál es. ¿Cuál es el cifrado que tiene? El que dice cifrado extremo a extremo. Esto es que desde que yo pongo el mensaje acá, vaya a viajar cifrado por todas las redes que tenga que atravesar hasta llegar al destinatario. Y solo lo va a descifrar cuando llegue al teléfono destinatario. Esa es la de extremo a extremo. Buena teoría, todos podrían ser así, pero hay algunos métodos donde lo que se hace es que se cifra de una forma en un segmento de red y de otra forma en otro segmento de red. Entonces, eventualmente lo que ellos dicen es que cuando ocurre eso, en el momento en que se descifra para descifrarlo de otra forma, ahí podría ser interceptado y alguien podría darlo a conocer. ¿Sabe que tengo un mensaje aquí en el chat? Gracias. Dice, buenísima, sobre el código Enigma. La película, excelente, ¿ves? Yo les iba a decir, pero no me acordé del nombre de la película. Excelente película, a mí me encantó. Entonces, si tienen tiempo, no sé si van a tener tiempo, no sé si están en exámenes, pero en algún momento en vacaciones el código Enigma, la película es excelente. Y describe pues muy bien todos los esfuerzos de los aliados para lograr descifrar precisamente el código de esa maquinita que tienen ahí en la imagen. Profe, pero es triste esa película. ¿Ah? Es triste esa película, más bien. Ah, pero es muy buena. O sea, yo no digo que sea alegre, pero la película es buena. Son cosas diferentes, ¿no? Sí, está basada en la realidad, entonces no tienen que ser felices. Sí, pero la película es muy buena, súper interesante. A mí se me fue, pero rapidísimo. Pero bueno, entonces ese es el asunto del cifrado de los datos. ¿Y cómo funciona el cifrado de los datos entonces? Bueno, hay dos métodos, ¿verdad? Tenemos la primera, la clave simétrica. Cuando tenemos una clave simétrica, lo que se tiene, pues es como el método antiguo, ¿verdad? Muy parecido al tradicional, donde hay un código, ¿verdad? Yo les digo cuál es la palabra clave, por decirlo así, y entonces con ese código o esa palabra clave, yo cifro la información y después la descifro. Me baso en esa misma clave. El asunto es que entonces, desde el punto de vista ya informático, cuando yo genero la clave, yo que estoy cifrando, yo tengo que decirle al emisor, ojo, para descifrar usted necesita esta clave, ¿cierto? Porque si no se la doy, nunca lo va a descifrar. Entonces yo tengo que mandarle la clave de alguna forma. Obviamente la clave no la puedo mandar encriptada porque el destinatario todavía no conoce el código. Entonces la clave va como plana, libre, en un paquete, ¿verdad? Y ahí si alguien logra interceptar la clave, aunque yo mande el resto de los paquetes cifrados, pues ya con la clave los va a descifrar.
Entonces, esa es la debilidad que tiene el método de clave simétrica y por eso es que aquí me dice, bueno, requiere establecer una sesión segura en Internet, ya que el medio de transmisión propiamente dicho sea muy seguro para evitar que alguien robe la clave de seguridad. Por otro lado, pues hay que establecer una clave que sea muy robusta. Si yo tengo una clave de 2 dígitos, pues entonces fácilmente alguien hasta a pie, ¿verdad? Puedo hacer todas las permutaciones de esos 2 valores y rápido voy a encontrar cuál es la contraseña. En cambio, lo que ellos dicen es que se recomienda que sea una clave de 128 bits, donde hay un montón de caracteres, y aunque yo tenga herramientas automatizadas para calcular todos los posibles valores, pues igual voy a requerir muchísimo tiempo para poder encontrar cuál es la clave correcta. Entonces, pues eso me da cierta garantía de que va a estar más protegido todos esos envíos, sobre todo si yo eventualmente puedo estar cambiando la clave. ¿Okay? Pero como les digo, el asunto es si cuando mando la clave, alguien me la intercepta y se la roba. A partir de esa vulnerabilidad, se creó el cifrado de clave pública, donde este cifrado lo que dice es que yo les digo a ustedes, por ejemplo, a todos ustedes que son mis estudiantes, cuando ustedes me quieran mandar un mensaje a mí, ustedes tienen que utilizar esta clave. Entonces, con esa clave, ustedes van a cifrar el mensaje que ustedes me mandan a mí. Me lo mandan y yo tengo otra clave que es completamente diferente, que es la clave con la que yo puedo descifrar el mensaje. Entonces, tiene la ventaja de que en ningún momento yo estoy mandando la clave privada, que es la que yo tengo para descifrar. Esa solo yo la conozco. Bueno, obviamente, si la publico ya es un problema de seguridad, ¿verdad? Pero bueno, la idea es que yo no la publique. Pero entonces, aunque todos ustedes tienen la clave para cifrar, si alguno de ustedes intercepta un paquete que me mandó otro de ustedes, igual ustedes desconocen la forma en la que se va a descifrar. Entonces, ninguno va a poder leer los paquetes que me manden a mí. Solo yo lo voy a poder leer. Esa es la ventaja que tiene entonces, porque no estoy haciendo ese traslado. Acá entonces hay 2 desafíos, ¿verdad? Que son cosas que tenemos que procurar con respecto a esta parte de la clave pública, porque como hay una clave que es para descifrar y otra que es para descifrar, tengo que garantizar, por un lado, que ustedes, si me van a mandar el mensaje a mí, que realmente la clave que ustedes apuntaron corresponda a la clave con la que yo voy a poder después descifrar. Bueno, no la clave con la que voy a descifrar, sino con la que ustedes cifran para que yo pueda descifrar. Porque, ¿qué les digo? Si, por decir algo, la clave que yo les di fue familia en minúscula y ustedes la apuntaron en mayúscula, tal vez ya no me va a servir. Entonces, una parte es que ustedes garanticen que con esa clave que ustedes tienen me pueden mandar mensajes a mí. La otra parte, el otro desafío, es garantizar que cuando alguien les envía algo, que realmente la persona que está firmando el documento es la persona que dice ser. ¿Ok? Entonces, para esto, primero vamos a permitirle a Natalia Salas que nos hable de lo que es la autoridad de certificación que está relacionado con este primer desafío que les dije. Natalia, ¿estás ahí? Sí, profe, ¿se escucha bien? Sí, perfectamente. Está lloviendo un montón. No, no se oye. Se te oye a vos bien. Ok, súper. ¿Ahí se ve, profe? Sí, ya. Ok, bueno, buenas tardes. Yo soy Natalia Salas y hoy les voy a presentar sobre las autoridades de certificación. Bueno, para empezar, ¿qué es una autoridad de certificación? Según Cambridge Firma, una autoridad de certificación es una entidad de confianza responsable de emitir y en algunos casos revocar los certificados digitales que las personas o empresas utilizarán para identificarse y firmar electrónicamente cualquier trámite. Esto funciona como un tercero de confianza entre las dos partes, ya sea una empresa y los clientes, digamos. Y según esta página también se decía que es como un notario digital. Entre los beneficios de utilizar autoridades de certificación está que genera confianza para los usuarios, confirma validez en los documentos y en las firmas, evita la alteración de los datos, garantiza de manera plena la autenticidad de los datos, asegura una comunicación segura en la red
y protege los datos de la identidad. ¿Quién utiliza las autoridades de certificación? Las autoridades de certificación pueden ser utilizadas por personas, organizaciones, empresas que necesiten trámites, autentificación de sitios web, confianza en actos jurídicos, seguridad digital, editores de software o autentificar información de los clientes. Algunos ejemplos de entidades emisoras de autoridades de certificación son Camer Firma, Edicom, la Agencia Notarial de Certificación Española, GeoTrust y Comodo. También hay un ejemplo que es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es una empresa de servicio público. Esta empresa se dedica a la fabricación de monedas, billetes, timbres, documentos oficiales y empresas de servicios de certificación. Por medio del Departamento de Certificación Española, ofrece certificados electrónicos para ciudadanos y personas jurídicas. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tiene registrados 8 millones de certificados activos vigentes. ¿Cómo funcionan las autoridades de certificación? Bueno, tengo varios ejemplos. El primero es que existe una empresa que tiene un certificado de autentificación para una página web. Entonces lo que va a pasar es que la intervención de la autoridad de certificación va a significar que la empresa puede garantizarle a los usuarios de la página web que existe realmente y que la información presentada en esta página web, ya sea datos personales o financieros, está siendo manejado con toda la confidencialidad requerida. Además, la autoridad de certificación se utiliza como una garantía auténtica de la página web. Esto lo que hace es crear credibilidad y confianza para los usuarios. Otro ejemplo es una empresa que realiza una solicitud de un certificado electrónico para la gestión de trámites con la administración pública. Esto por medio de un representante. Entonces, la autoridad de certificación lo que va a significar es que está comprobado que el representante de la compañía está habilitado para llevar a cabo todo tipo de trámites y gestiones de esta administración de forma totalmente segura. Más como adentro de la autoridad de certificación, lo que se va a hacer primero es que se va a generar una llave privada. Después de eso, se va a hacer una solicitud de certificado por medio de esta llave privada. Entonces se envía una solicitud a la autoridad de certificación que se haya elegido. Esta autoridad de certificación va a verificar la información que está siendo transmitida y va a verificar si es correcta o incorrecta. Cuando ya se recibe el certificado de vuelta, este documento ya se puede firmar. Muchas gracias. Esas son mis referencias. Ok. Entonces, sí, vean que básicamente lo que queremos es decir, mire, yo quiero enviarle a tal persona esto, ese es su código, esa es su clave. Sí, perfecto. Entonces, tengo garantía de que realmente estoy utilizando la clave correcta para poder hacer todo ese envío seguro de la información. Ese era dentro de los primer desafío que les mencioné. Y lo que es la parte del segundo, la parte de la firma digital, que es esa de garantizar que el mensaje que yo estoy recibiendo realmente proviene de la persona que yo creo. Por ejemplo, si ustedes reciben un mensaje que dice, chicos, no tienen que conectarse el próximo jueves a las 3 de la tarde a hacer el examen, todos tienen un 100. Lo primero que ustedes deberían hacer es verificar que yo fui la que les mandó el mensaje, ¿no? No vaya a ser que soy ellos digan, no, ese no era mi correo. Ahí no decía Alejandra Selva Mora, sino que decía Alejandra Selva Mora. Entonces, pues este es un caso ridículo, obviamente, ¿verdad? Pero la idea es de la firma digital que ustedes mediante esa firma, que también se genera a partir de códigos matemáticos y algunos algoritmos computacionales, pues que entonces ustedes puedan saber que ese mensaje realmente se los mandé yo. Entonces ustedes tienen completa confianza de que lo que ahí viene es de la procedencia correspondiente y que entonces pueden basar sus acciones, tomar decisiones a partir de esa información porque sí es confiable. Si ustedes reciben un archivo, un documento con mi firma, yo después no podría decir que no fue mía.
Entonces, por aquí, bueno, volvemos a la parte de políticas de seguridad. Una pésima práctica que desgraciadamente mucha gente sigue haciendo es el famoso de que el gerente de la empresa le dejó la firma digital a la secretaria para que firme todas las transacciones porque si no le toca hacerlo a él. Bueno, esa es una muy mala práctica porque la secretaria puede ser muy buena y todo lo que queramos, pero no sabemos quién va a saber eso, quién va a tener acceso a esa tarjeta, ¿verdad? Quién va a tener acceso. Hay una tarjeta con un chip y está el PIN también. Pero si ya se lo dimos a la secretaria, pues probablemente ella lo apuntó en algún lado para que no se le olvide. Y bueno, ahí vienen todas las vulnerabilidades relacionadas con eso. Después acá, cuando hablamos de que hacemos contratación de servicios en la nube, pues hay que tener ciertas consideraciones adicionales para mantener los mismos criterios y necesidades de seguridad a través de nuestros proveedores en la nube. Por ejemplo, una cuestión que a veces pasa es que la gente dice, bueno, yo como empresa guardo la información de mis clientes y de repente ya yo no voy a tener servidores para almacenar esos datos, sino que lo voy a tener en la nube porque es más barato y me cuesta menos, tengo menos costos asociados que si tengo todos los servidores acá. Entonces, yo le paso la información al proveedor y el proveedor va a ser el responsable de esa información. ¿Cierto y no es cierto? El proveedor va a ser responsable de almacenarla bajo ciertas condiciones y demás, pero los clientes me dieron la información a mí, no a mi proveedor. Entonces, si el proveedor mete las patas por cualquier cosa, se le filtra la información, se le altera la información, le roban la información, yo como empresa sigo siendo la responsable de los datos que los clientes me dieron a mí, porque ellos confiaron en mí, no en mis proveedores. Entonces, yo sigo siendo responsable a nivel de rendir cuentas de lo que suceda con esa información. A partir de esa base, entonces yo tengo que establecer contratos muy claros con mis proveedores, donde yo les indico cuáles son las condiciones de seguridad en las que tienen que mantener la información. Y si el proveedor no es capaz de darme todas esas condiciones, yo debería buscar otro proveedor o permanecer con todos los equipos en mi empresa para gestionarlos yo. Pero es un elemento muy importante que tenemos que considerar en el momento en el que hacemos el contrato. Y otra cosa, los acuerdos verbales no me sirven. Tienen que estar en el contrato claramente especificados. Porque si no, en el momento de los ataques y demás, el proveedor puede decir, mire, aquí en el contrato no dice nada al respecto, yo no me hago responsable. Puede ser que sea una persona muy responsable y que sí trate de cumplir con su palabra, pero legalmente no podríamos tratar de solventar la situación si no está en los contratos, en los acuerdos de nivel de servicio que habíamos mencionado antes. Después, la parte, pues es difícil también hacer un seguimiento de toda la información cuando está en la nube, porque como está en la nube y todos los que tienen acceso a eso también andan viajando por la nube y demás, pues cuesta mucho poder saber, ¿verdad? Dónde están los datos, quién está consultando los datos. Entonces, si mi proveedor no los tiene cifrados en el lugar en el que los almacene, podría eventualmente alguien robarse esa información, manipularla o trabajarla de la forma que quiera. Entonces, deberíamos nuevamente, con base en la categoría de la información, tratar de garantizar desde los contratos que se mantiene cifrada de alguna forma. Aspectos generales de seguridad en la nube. Bueno, la parte del nivel de protección que ya les dije, mi proveedor tiene que coincidir con todos esos requerimientos del negocio. Y si no, pues entonces primeramente yo debería decir, no voy a contratarlo. Segundo, las reglas de privacidad de la jurisdicción. Como la información está en la nube, yo no sé exactamente a nivel físico dónde están almacenados los datos. Puede ser que mis datos estén en la computadora del vecino, ¿verdad? Que presta servicios en la nube, o puede ser que estén en China, en Jordania, en Australia, donde sea. Entonces, si ocurre un ataque y se llega al punto donde se necesita ver cuál fue la máquina a la que accedieron para robar los datos y demás, yo necesitaría saber cuál es la jurisprudencia, toda la jurisdicción, todas las leyes y demás de ese lugar para ver si coinciden con las del país donde yo los tengo. Entonces, por ahí, pues es importante en algún momento poder dar un seguimiento y saber que se está cumpliendo con eso. Después, tercero, ¿cómo responde el proveedor ante un caso de desastre? Si yo ya tengo mi plan de recuperación ante desastres, por ejemplo,
yo puedo decir, como departamento de TI, yo le ofrezco a la empresa, no lo ofrezco, me comprometo con la empresa a que desde el momento en el que se dice que estamos en desastre, en 3 horas yo voy a tener levantada la infraestructura tecnológica, los servicios críticos, para que el negocio pueda empezar con el plan de continuidad, ¿verdad? A ofrecer ya las operaciones. Si yo tengo esas 3 horas, ese compromiso con la empresa, y resulta que yo hablé con mi proveedor y el proveedor lo que tiene en contrato es que tiene un periodo de 12 horas para restaurar las bases de datos, ya desde ahí el proveedor no está cumpliendo con mis necesidades, porque yo como departamento de TI tengo un compromiso de 3 horas. Entonces yo también tengo que tener claro cómo va a responder mi proveedor, porque si no cumple con el compromiso que yo tengo con el resto de la empresa, yo debería nuevamente cambiar de proveedor. ¿Okay? Y otro elemento es saber si el proveedor está dispuesto a someterse a auditorías. Si yo como empresa estoy sometida a una normativa donde la superintendencia me puede decir en cualquier momento, quiero una auditoría de todos sus procesos de tecnologías de la información, tiene 3 meses para cumplirlo, pues entonces hay gente que cree que cuando yo tengo un servicio tercerizado, entonces ya yo no necesito presentar la auditoría, pero eso no es cierto. Lo que pasa es que yo no tengo que hacer una auditoría de lo que yo hago al respecto, pero sí tengo que decirle al proveedor, ok, necesito que se haga una auditoría y que me dé el resultado en 3 meses. Y el resultado de la auditoría del proveedor es uno de los elementos que yo le daría a la superintendencia para que vean que el servicio sí está bien gestionado, administrado y gobernado. Entonces, si el proveedor me dice, no, a mí no me da la gana hacerme una auditoría, el que está en problemas soy yo, no es mi proveedor. Entonces, es otro elemento que tendríamos que considerar desde el contrato. Ok, con esto terminamos este tema. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, ¿leyeron el caso de Garmin? Sí, profe. Sí, profe. Ok, genial. Entonces vamos a ir a ver quién me quiere decir, por ejemplo, cuáles son los hechos relevantes de ese caso. ¿Qué podrían considerar hechos relevantes del caso de Garmin? A ver, ¿alguien? O busco un voluntario. Ajá. Bueno, uno de esos podría ser que tuvieron un ataque de tipo ransomware. Pues sí, es importante, siempre que estamos hablando de algún ataque, es importante llegar a decir qué tipo de ataque fue, porque la decisión, lo que nosotros vamos a hacer, puede cambiar dependiendo del tipo de ataque que hayan sufrido. Entonces, por ahí es un hecho relevante. ¿Quién más? Ajira, veo que tenía la mano alzada. Profe, que el ataque se cree que se dio en una de sus oficinas en Taiwán y fue dirigida por un grupo de hackers rusos que se me olvidó el nombre, Evil Corp, creo que se llama. Ok. Sí, podría ser. Aunque digamos, eso no está tan enfocado en la solución. Acuérdense que los hechos relevantes tengo que ver muy bien qué cosas, qué información, qué datos me están dando en el caso mediante los cuales yo podría ir llegando a establecer necesidades o requerimientos de la solución que yo voy a plantear. Entonces, por ahí habría que ver, podríamos, yo les digo, cuando lo encuentran así, pónganlo. Y si al final les falta, más bien tienen demasiado escrito y tienen que reducir cosas, pueden ir quitando los que vean que no son tan relevantes, ¿ok? Es que, digamos, ahí yo lo vería importante porque ya es un caso de ética que está faltando en mis oficinas de Taiwán porque ahí se dio el acceso a que ocurriera el fraude. O al menos es en las oficinas de Taiwán a donde tengo que ir a reforzar la seguridad aún más. Entonces lo ponemos ahí, ¿verdad? Que la vulnerabilidad está en Taiwán. Desde ese punto de vista, sí me parece bien. Así justificado, sí. Vamos a ver, Natalia. Que es una empresa que se dedica a fabricar dispositivos deportivos inteligentes. Ajá, la razón de ser de la empresa es importante también. Ajá, Adriana. Que las plataformas de Garmin
Garmin Connect y Garmin Explorer fueron cerradas temporalmente por la marca. Ujú. Sí, exacto. Tuvieron que cerrar operaciones también. O sea, el ataque tuvo ese impacto, ¿verdad? No es que fui atacado y seguí trabajando, sino que tuve que cerrar esos servicios. Ujú. Elizabeth. Que se reactivan los servicios 4 días después, el 27 de julio. Eso es importante también porque me da un poquito la sensación, la magnitud del ataque, ¿verdad? No fue que tuve que bajar servicios y en 2 horas los había recuperado, sino que estuve 4 días fuera de servicio. ¿Zahira otra vez? Ajá. Bueno, de que todos los servicios, todos se fueron, incluso atención al cliente, entonces los clientes no podían verificar que todo estuviera bien en esos 4 días. Ujú, ujú. También, eso es parte del impacto. Andrea. Me parece también que es importante recalcar la forma que tenía el virus, que era que le impedía a los usuarios acceder a los archivos. Por lo tanto, tuvieron que clausurarlo porque eso ya podía llegar a afectar a otras sucursales de la compañía. Igualmente era importante mencionar la caída de los call centers durante los 4 días, que dejó completamente desamparados a los empleados y las pérdidas que posiblemente se han podido generar durante el lapso de los 4 días. Ajá. Yo, bueno, en realidad desde que levanté la documentación, no, bueno, no, como una semana después todavía me metí, no he vuelto a ver qué análisis han hecho del caso específico del ataque y demás, pero al parecer por lo menos Garmin pagó el rescate de la información. O sea, no lograron restaurar la plataforma ellos solos, sino que tuvieron que pagar el rescate. Eso es por lo menos hasta donde vi, como les digo, no le he dado más seguimiento. Zahira. Profe, Perdón, Zahira tiene mano alzada, ya te doy la palabra a vos, ¿ok? Que otra cosa importante, me parece a mí, es de que Garmin también crea dispositivos para aviación, Ajá, sistemas de si no me GPS. equivoco. Sí, sí. Entonces, ajá, y sistemas GPS, entonces ahí ya el simple hecho de que se les estuviera metiendo en la información también podía tener consecuencias en la vida de las personas. Exactamente, era una cuestión grave. Vean que no era un impactito así como que me tomé un selfie y entonces lo iban a publicar. No, ya el impacto sí puede ser grande para los clientes también. Muy buena. José. profe, han habido casos en la historia en los que ya se está, o sea, que está confirmado que la empresa paga el rescate, Sí, claro. ¿verdad? Claro. Mi pregunta es, eso es ilegal, ¿verdad? Súper ilegal y los hackers están ganando dinero ilegalmente. La pregunta Ajá. que siempre he tenido en relación a esos rescates, ¿qué pasa con ese dinero? O sea, usted se lo paga a alguien, pero ese dinero no lo pueden rastrear a algún lado y ya cuando No, todo está bien o porque cómo usualmente tanta plata se desaparece. esos rescates los cobran en bitcoins. Ajá. Entonces, el asunto que tienen los bitcoins, bueno, por un lado que no están regulados por ningún gobierno ni por nada, no es dinero rastreable, no es un billete que tiene un número serial ni nada de eso, sino que son valores. Entonces, a vos te asignan un código donde te dicen tantos bitcoins y vos puedes ir a cambiarlo por dinero en efectivo en cualquier lugar. Y no hay seguimiento porque no está hecho precisamente para eso, o sea, no en sus inicios. Además de que usualmente todas esas transacciones se hacen en la Deep Web, ¿verdad? No se hacen en el Internet que usamos todos nosotros, sino en la Deep Web, donde pues obviamente los hackers también están súper preparados para que no les puedan hacer un seguimiento ni a las transacciones ni a nada. Entonces, por eso es que todos estos grupos de ciberterroristas y ciberdelincuentes, ellos llegan y dicen, sí, fui yo el que lo hizo y todo esto, y aquí, y allá, y allá, y acá, y nadie los atrapa, nadie sabe quiénes son. Y en algunos casos hasta se tienen fotos de las personas que creen que son los participantes y todo, pero mientras no se logre demostrar que es la persona que está detrás de la computadora, no se puede hacer nada. Profe, y otra pregunta, ¿qué le asegura a la empresa que con el pago le van a devolver todo? O sea, puede ser una trama. Absolutamente nada. Ha habido casos donde las empresas pagan el rescate, los hackers les mandan la contraseña para descifrar la información y resulta que, ups, la contraseña no funcionó, sorry. Y usted no tiene ningún tipo de respaldo como, hey, ¿ahora qué? Es que el asunto es precisamente que si están pagando el rescate es porque no pueden restaurar las operaciones.
Entonces, sí, por ahí parte de lo interesante de este caso es ver eso, ¿verdad? Que detrás del ataque y del problema que ellos tuvieron es que no están, por lo menos las políticas, si están definidas, no se están cumpliendo en cuanto a la restauración de los servicios. Hubo un caso en una clínica estética en Lituania, si no me equivoco, en el 2018, donde, como por ser una clínica estética, pues obviamente lo que hacen son cirugías para hacerse ver más bonita a la gente, ¿verdad? Y estamos hablando de que entonces ellos guardaban fotografías de los pacientes antes de la cirugía y después de la cirugía también para ver los cambios. Entonces, obviamente había fotos de caras y había fotos de cuerpos desnudos porque las cirugías eran en los cuerpos. Entonces, a esta gente les cifraron los datos, les pidieron un rescate y demás. La clínica dijo, no, yo no le pago el rescate. Yo no le pago el rescate, yo tengo mis bases de datos, y lo que hizo fue que apagó los sistemas, levantaron el centro de procesamiento alterno, levantaron las bases de datos, todo, y siguieron trabajando como si nada, y no les dio la gana pagar el rescate. Los delincuentes entonces se fueron a contactar a los pacientes, porque tenían la información de los pacientes, a decirles, si ustedes no me pagan, yo voy a publicar su foto y la voy a publicar en todas las redes. Lo que pasa es que la gente, los pacientes le dijeron, vean, los que son las caras propiamente dichas, no importa, publíquelas. Y los que eran imágenes de cuerpo, no se les veían las caras. Entonces realmente tampoco había mucho que decir, ¿verdad? De ahí no podías decir, mira, si soy yo, de ahí no, ¿verdad? Entonces los pacientes también les dijeron, no les vamos a pagar, y si quiere publíquelas, no importa. Entonces, digamos, ese fue un ataque fallido a los delincuentes. ¿Pero por qué? Porque la clínica tenía los respaldos de toda la información y tenían un plan de recuperación y de continuidad de negocios lo suficientemente robusto como para restaurar las operaciones sin necesidad de descifrar la información que les habían encriptado los hackers. Eso no pasó aquí en Garmin. Puede ser que tuvieran respaldo de las bases de datos, pero ¿podían restaurar las operaciones? Evidentemente no. Porque por eso es que se vieron en la necesidad de, como les digo, ¿verdad? Todo indica, aunque ellos no lo han afirmado, todo parece indicar que sí pagaron el rescate, porque no tenían forma de recuperar las operaciones a partir de la forma en la que tenían de manejar la información, los activos de información y demás. Entonces, sí pasa ahí, puede ser que me den la contraseña y funcione, puede ser que me la den y no funcione, puede ser que del todo no me la den, y de todas formas, las empresas que pagan, ya los hackers saben que tienen esa vulnerabilidad y que eventualmente podrían volverlos a atacar, porque ya pagaron y lo que ellos quieren es dinero. Entonces, vean que hay muchas decisiones ahí muy fuertes que están relacionadas con la seguridad de la información, pero que son decisiones de negocio. Vean que no son decisiones técnicas, así de que se necesita un ingeniero en informática para que haga esas decisiones. No, es el negocio el que tiene que decir, bueno, ¿cómo voy a enfrentarme ante esas situaciones? Y tiene que estar muy bien establecido, ¿verdad? Para que en el momento de la verdad se actúe con base en la decisión que se había tomado, ¿verdad? Antes del ataque, lo que se había dicho que se iba a hacer, tener los procedimientos preparados y demás. Vamos a ver, ya casi no nos queda tiempo. Entonces, ¿quién me quiere decir un problema central? Que lo redactaran. Conciso, en 3 renglones o menos. Acuérdense que esto es para el examen, que ya es el sábado pasado mañana. Vamos a ver, Melissa Tavares. Bueno, tal vez yo pondría que el problema central sería, bueno, es que respondiendo tal vez con unas preguntas de abajo, no sé si me estoy adelantando, sería que probablemente ellos tienen muchos de... Te perdí. ¿Tienen muchos? Sí, te perdí completamente. ¿Qué tienen muchos? A ver, Adriana. Es que Melissa, no te escucho. Adriana. Acá, deficiencias en su sistema de seguridad de la información. Profe, yo diría que la ausencia de protección eficaz de la información privada del negocio y sus clientes, causando problemas en la operación de la empresa. Ok. ¿Cómo fue que pusiste al principio?
La ausencia de protección eficaz de la información privada del negocio y sus clientes, causando problemas en la operación de la empresa. Ok, está bien. Es conciso, es claro, me lleva a la situación que pasó y no me está dando una solución inmediatamente. Ok, ¿alguien más quiere leer algún problema que redactó? Profe, yo redacté el mío como que la empresa Garmin no detectó una vulnerabilidad en sus sistemas de seguridad, lo que permitió recibir un ataque de este tipo. También está bien redactado. Acuérdense que aquí no es que el problema es como yo lo redacto, ¿verdad? Yo, Alejandra Selva, la profesora, ¿verdad? Y que si no lo hicieron igual, está malo. No, pueden redactarlo de varias formas. Lo importante es que detecten ahí hacia dónde van a ir a trabajar para establecer una solución. Y acuérdense también que eventualmente pueden encontrar problemas diferentes. Y yo lo que les voy a evaluar es para el problema que ustedes encontraron, que sí tiene que estar bien redactado, ¿verdad? Y que sí tiene que tener coherencia con el caso. Para ese problema que ustedes encontraron, que ustedes me diseñen las alternativas de solución y que todo tenga coherencia. Les digo, eso es lo que yo voy a evaluar. No tanto si lo pensaron exactamente como lo pensé yo, sino si todo tiene coherencia y está bien, y están bien tomadas las decisiones, ¿ok? ¿Sí, Angie? Profe, es que, digamos, ahí decía que no habían como indicios de que se había rodado la información y más bien hablaba que la información como que se había acumulado y no la habían podido como actualizar. Y también que después de 4 días es como que había empezado a funcionar, pero parcialmente. Entonces, a mí me pareció que el problema, bueno, yo lo redacté así, incapacidad de la empresa Garmin para generar una respuesta oportuna ante el ciberataque. O sea, me pareció más bien que ellos no tenían como un plan para ver qué hacían en esa situación. Pero no sé si está bien. Sí, también puede, el problema es válido también. Sin embargo, ahí, por ejemplo, el hecho de que los clientes no pudieran sincronizar la información con los servidores y que más bien estuviera todo planificado para que cuando los dispositivos no tienen conexión se almacene la información propiamente en el dispositivo, pues más bien eso implica que sí hubo un análisis de que podía haber un escenario de esos donde no estuvieran las operaciones y que no se perdiera la información. Porque entonces, digamos, si yo tenía mi reloj, ¿verdad? El Garmin ese para, no sé, para las rutas, con todas esas cosas, ahí en ese dispositivo quedaba almacenada la información. Entonces, ninguno de los clientes perdió los datos de esos 4 días. En el momento en el que se conectaron, pues entonces se hizo la sincronización. Entonces, no está mal redactado, pero aquí sí había algún plan para que no se perdiera toda la información de los clientes. ¿Ok? Ok, profe. Gracias. ¿Quién más sabe levantar la mano? No, ya estamos. Ok, por ahí, pues entonces, evidentemente, hay una vulnerabilidad que no tenemos, no podríamos garantizar que conocían la vulnerabilidad y que se hicieron los locos y no les dio la gana hacer nada, porque digamos, no hay información en el caso que nos indique que fue por negligencia que sucedió el ataque. Habría que averiguar exactamente cuáles fueron las condiciones del ataque para poder determinar la causa raíz de por qué se pudo dar el ataque. Sin embargo, sí podemos decir que hay una vulnerabilidad que tal vez no estaba identificada o que no había sido protegida adecuadamente. Y entonces, como lo pusieron ahí, pues en las diversas versiones de los problemas, lo que se necesita es tratar de encontrar el vector de ataque, que así es como se llama, la forma en la que se dirigió el ataque, ver esto para poder establecer exactamente en dónde hay que reforzar la parte de seguridad de la empresa. Adicionalmente, mientras se llega a encontrar eso, que no siempre es tan fácil, pues entonces hay que establecer algún mecanismo de protección adicional que eventualmente va a ser revisado cuando ya se encuentre toda la historia de todo el ataque y todas las cosas que se hicieron y entonces se logre solventar esa situación de manera que no se pueda repetir. Por ahí es por donde diríamos que hablamos un poquito de lo que es el análisis para justificar entonces qué es lo que haríamos. Alternativas de solución, ¿quiénes quieren alguna?
Yo, profe. Vamos a ver, Zahira levantó la mano primero y después le doy el paso a Andrea y después a Jorge. Actualizar su sistema de defensas o cambiarlo por completo. Muy genérico, me parece. Sí, la alternativa de solución ya es algo, pónganse a ver que es como lo que nosotros ya le decimos al cliente que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, sí necesitaría un poquito más de detalle, decir en qué sentido lo voy a actualizar o bajo qué criterio tendría que decidir hacer el cambio. Porque evidentemente desde que tenemos el problema, ya por ahí sabemos que hay que ir a hacer algo ahí, pero tendríamos que decir exactamente qué vamos a hacer, ¿ok? ¿Quién seguía? Dije que Andrea, ¿verdad? Yo. Bueno, profe, nuestras tres alternativas de solución, la primera era comprar un EDR, el cual es una herramienta de monitorización y análisis continuo del endpoint de la red. Su finalidad es identificar, detectar y prevenir amenazas con mayor facilidad, el cual utiliza un sistema Machine Learning y la analítica, el cual tiene inmerso la AI, inteligencia artificial, para reducir la tasa de falsos positivos. Después propusimos instalar un firewall, que es una combinación de hardware y software que controla el flujo de tráfico de red, tanto entrante como saliente. Y usualmente se coloca entre las redes privadas de la organización y las redes externas. Después pusimos comprar un sistema de detección de intrusiones, el cual es un dispositivo de aplicación de software que monitorea una red o sistemas para detectar actividades maliciosas o violaciones de políticas. Estos utilizan un sistema de gestión de eventos e información de seguridad. Ok, excelente. Realmente muy concisas, muy específicas, muy claro qué es lo que se va a hacer. Muy bien investigado. Están muy bien. Los felicito. Jorge. Bueno, el mío era igual al último que dijo la compañera, que sería implementar un sistema de detección de intrusos para evitar que se dé el ingreso de personas ajenas a la compañía que puedan violar su información. Muy bueno también, sí. Vean que eso es lo que ocupamos, que sean cosas muy específicas para el efecto, digamos, el día del examen, que tal vez no tienen tanto tiempo para investigar y demás, y algo que sea así, por lo menos que lo deriven a ese tipo de cosas donde ya podemos establecer exactamente qué es lo que habría que hacer. Además, para efecto del caso del examen también, el caso es genérico, ¿verdad? En el sentido de que tenemos que hacer análisis de los sistemas de información, de la transformación, de la infraestructura y de la seguridad. Entonces, simplemente pueden llegar a incluir elementos de todas estas cosas a partir de la importancia que ustedes le den a cada uno en las diferentes alternativas de solución. De ahí saldríamos a la parte de escoger y justificar, ¿verdad?, alguna de las acciones, donde, como les decía, ¿qué es lo que me interesa acá? Que me lo justifiquen, siempre manteniendo la coherencia con el caso y siempre estableciendo por qué esa solución es mejor a las otras. Bueno, ya son las 6:53, entonces yo creo que vamos terminando por acá. Las preguntas, los cuestionamientos, siempre tienen que responderlos con base en la solución que ya escogieron. Entonces, en este caso, decía, ¿cuáles serían las mayores vulnerabilidades? Bueno, esto no, esto es más genérico, pero para efecto del examen sí, ustedes me dicen cuál fue la solución que escogieron y a partir de ellos hacen el análisis, como les dije, de la transformación digital, de los sistemas, de la infraestructura y de la seguridad de la información, teniendo todas las consideraciones. Si ustedes escogen servicios en la nube, bueno, en cuanto a seguridad, habría que ver qué cosas tienen que implementar, qué cosas tienen que definir. En cuanto a sistemas de información, ya están en la nube, bueno, van a adquirirlos como un alquiler, van a utilizar sistemas hechos a la medida, van a hacer paquetes de software siempre desde allá, los van a diseñar en el momento, cómo los van a trabajar. La infraestructura, bueno, van a trabajar en la computación en la nube, por decir algo, solo el almacenamiento de los datos o toda la infraestructura, o solo van a adquirirlo como plataforma de servicios, todas esas partes. La arquitectura empresarial está alineada, no está alineada, van a hacer un plan para desarrollarla o la van a trabajar como está ahora y más adelante se va a hacer todo el análisis de la visión, de la estrategia y demás para adecuar la infraestructura, la arquitectura, todas las partes de la información, de los procesos. Eso es lo que necesito que vayan verificando. Para efecto de esas preguntas. No sé si se dieron cuenta que en la plataforma ya están disponibles. Ya les enseño. Bueno, por aquí.
Están disponibles Profe, una propuestas de solución. Ajá, consulta rápida. ¿sí? ¿Qué es la instrumentación cuando estamos hablando de la solución? Es que Y mi grupo y ustedes yo no podrían tenemos como decirme mucha que, por idea qué ejemplo, sería considerado la instrumentación. sí, y ustedes podrían decirme, bueno, vamos a implementar esto que dijeron, el sistema unificado de amenazas. Entonces, la instrumentación, bueno, vamos a necesitar de un equipo dedicado del departamento de TI con especialistas, de un asesor, y vamos a ocupar un equipo, un servidor de tal tipo, vamos a implementar un ambiente tecnológico como de pruebas para hacer todas las pruebas de los ataques y demás. Entonces, los instrumentos vienen siendo todos los recursos que ustedes necesitan para poder ejecutar después esa solución. ¿Ya? No necesariamente tienen que detallarme mucho ahí porque hay muchas cosas que podrían ser muy genéricas. Pero ustedes sí podrían decirme en la parte de instrumentación si necesitan un ambiente de pruebas, por ejemplo, bueno, vamos a hacer un ambiente de pruebas. O si necesitan algún equipo específico, podrían ponerlo ahí. Sin embargo, no necesito que se enfoquen tanto en esa parte de instrumentación, más que en la planificación de cómo lo implementarían. Si hay algunas fases que ustedes han detectado o algo así. Como decir, fase 1 vamos a hacer un diagnóstico, en la fase 2 vamos a construir tal cosa, en la fase 3 vamos a hacer las pruebas. Pero como les digo, no se enfoquen tanto en eso. A nivel de un caso, sí se debería llegar a ese punto, ¿verdad? Pero cuando tenemos un poquito más de tiempo para resolverlo. Para efecto del examen no es tan importante. Acá, como les decía, en la parte del material adicional para estudio, aquí tenemos casos del tema 2, propuestas de solución. Entonces, para cada uno de los casos que hemos trabajado en la clase, inclusive el caso del foro, que es el que es como la práctica para examen, hay una propuesta de solución. Y es una propuesta de solución porque nuevamente ustedes pueden encontrar otro problema, pueden identificar diferentes alternativas de solución y a partir de eso, pues entonces ya cambiaría la solución escogida y cambiarían las respuestas a los cuestionamientos. Pero por ahí los tienen si quieren hacerles una revisión para que vayan mejor preparados para el examen, ¿ok? ¿Alguna pregunta adicional? Profe, yo tengo una con respecto al examen. Ajá. No sé si ya lo dijo, no, me pareció que no, pero ¿cómo se va? O sea, ¿cómo se desglosa? O sea, ¿cómo está el caso, pero además hay desarrollo, marque con X, o cómo funciona eso? Yo les dije, digamos, el caso 12, las preguntas son exactamente las mismas. Haga el reporte del caso y las 4 preguntas son exactamente las mismas del caso 12. Lo que cambia es el caso. Ah, ok, entonces no viene como un tipo complete con información teórica, digamos. No. Yo les dije, yo Ah, ok, necesito que ok, ustedes ok. tengan claros los conceptos para que no me digan, disculpen que se los diga así, para que no me pongan una animalada en el examen, ¿verdad? Entonces, tienen que manejar los conceptos para que hagan relaciones y digan qué van a poner con qué cosa y qué consideraciones tienen que tener en cuenta y demás. Pero yo no les voy a preguntar nada así de qué es una red o qué es un sistema de administración unificada de amenazas. No. Lo que pasa es que tienen que conocerlos para poder incluirlos dentro de las soluciones y responder a las preguntas. Entonces, pero igual solo viene un caso, o son varios. No, Es es uno uno. solo. Es uno ¿Quieren con muchas más? preguntas. No, ¿Quieren pero más? entonces es una pregunta, digo, un caso con muchas preguntas, Tal digamos, como está en relacionadas. este caso, en el 12, exactamente igual. Ah, ok. Por eso yo les decía, este es un caso que me interesa mucho para el examen porque así viene el examen. Entonces, véanlo y ahí más bien identifiquen cuáles conceptos no tienen claros para proponer las cosas que hay que hacer, porque eso es lo que tendrían que repasar. Adicionalmente, el examen es, bueno, de todas formas es virtual, ¿verdad? Es a libro abierto. Ustedes pueden consultar, pueden hacer cosas. Pero recuerden que aquí lo básico es comprender muy bien los conceptos para poder dar soluciones que sean adecuadas. Melanie. Profe, ¿me escucha? Sí. Ok, es que tengo problemas con el internet. ¿Tenemos 2 o 3 horas para resolver el examen? 3 horas, de 1 a 4. Ok, listo. Yo les voy a poner Gracias, profe. el caso, bueno, con las instrucciones.
Y también les voy a subir una plantilla en Word donde ustedes tienen que responder. Usen esa plantilla para que no tengan que pensar en cómo lo hago. No, no, no. Ahí empiezan a escribir. ¿Ok? Y ahí está la tabla de autoevaluación. Todo está ahí. ¿Algo más? Entendido. No. Bueno, si entonces estamos, chicos, nos hablamos el sábado. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias, profe. Un gusto. Hasta Chao. luego, profe. Gracias. Que les vaya bien. Hasta luego. Chao.